Amados míos, hermanos, amado de nuestro Elohim, cercano está la venida de nuestro Salvador. Cercano está el portentoso, el repentino juicio de Dios. Hermanos, hay un llamado de urgencia, un llamado de fe, un llamado de creer, un llamado de entender, de tener discernimiento, un llamado de guerra espiritual, un llamado al arrepentimiento, a la pureza, a la santidad. Hoy nuestro Rey está llegando y hay una exhortación urgente. Debemos prepararnos para este evento. Hoy es necesario que toda carne, toda boca, proclame las buenas nuevas del Evangelio para estos últimos tiempos. Hermanos, vienen tiempos muy, pero muy difíciles. El mundo está sumergido en la ignorancia. Una minoría entiende qué es lo que está pasando, qué es lo que se avecina. Muchos han sido cegados por la dureza de su corazón. Pero hoy, hermanos, venimos a abrir una puerta, a derribar esos muros. Venimos a expandir la luz que ilumina a cada uno. Si nosotros lo recibimos, es el Padre que no desea que ninguno de sus hijos se pierda. Amados, el tiempo apremia. El Padre demanda obediencia, demanda estar listo. Y por eso nuestro Creador me ha encomendado esta maravillosa obra de cómo un verdadero hijo de Dios puede llevar una vida junto a Él. Y por eso y mucho más estamos preparando al pueblo para que escuchen estas conferencias leídas de cómo, amados míos, podemos llevar una vida con Dios. Hoy estaremos leyendo la quinta parte del Viejo Testamento, la vida con Dios. Segundo, el pueblo de Dios se convierte en una familia. Pero antes vamos a una palabra. En Mateo 19:26 nos dice, para Dios todo es posible. Ahora te pregunto, ¿de qué tamaño es Dios para ti? La naturaleza es el taller de Dios. El cielo es su currículo vital. El universo es su tarjeta de presentación. ¿Quieres saber quién es Dios? Contempla lo que ha hecho. ¿Quieres conocer su poder, hermano? Da un vistazo a su creación. ¿Sientes curiosidad por conocer su poder? Visítalo en su domicilio, Avenida Cielo, Estrellado, número 1000.000.000. La atmósfera de pecado, hermano, no lo puede contaminar. El curso de la historia no lo puede detener, ni lo puede frenar el cansancio corporal. Lo que muchas veces te domina, no lo domina Él. Lo que te perturba, muchas veces a ti, no lo perturba Él. Lo que te fatiga, muchas veces a ti, hermano, no lo fatiga Él. ¿Molesta el tránsito a un águila en vuelo? No, ¿verdad? Se eleva por encima de él. ¿Perturba el huracán a la ballena? Por supuesto que no. Se sumerge por debajo de él. ¿Se aturde el león cuando ve un ratón pardo en su camino? No, hermano, lo aplasta. ¿Cuánto más es capaz Dios de elevarse, sumergirse y pasar por encima de los problemas de la tierra? El Señor nos lleva ahora a Colosenses 3:13. Soportándonos
unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Señor nos dice que hay muchos remedios para las discusiones, para las contiendas, las desavenencias que muchas veces tenemos contra el hermano. La unidad, nos dice el Señor, no comienza examinando a otros, sino examinándonos a nosotros mismos. La unidad, te dice el Señor, comienza cuando no exigimos que otros cambien y nosotros somos capaces, hermanos, de reconocer que no somos tan perfectos. Remedio para las discusiones. El Señor nos dice aceptación. El primer paso hacia la unidad es aceptación. No estar de acuerdo, sino aceptación. No unanimidad, sino aceptación. Miren cuántas veces el Señor nos dice aceptación. No negociación, ni arbitraje, ni elaboración. Estos podrán venir más tarde, pero solo después del primer paso, que es la aceptación. El poder aceptarnos, revisarnos nosotros primero como humanos, cómo somos con nuestros hermanos. Eso es lo que es la aceptación. El Señor nos lleva ahora a Marcos 10:45 y nos dice: el Hijo del Hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate por muchos. El objetivo, hermano, final de Cristo es: una de las increíbles habilidades de Jesús fue la de mantener el enfoque. Su vida nunca se alejó del sendero. Siempre, hermano, se mantuvo en el curso de su vida. Al mirar Jesús el horizonte de su futuro, veía muchos blancos, muchas banderas ondeaban al viento, y cada una de las cuales pudo haber seguido. Pudo quizás haber sido un político revolucionario, pudo quizás haber quedado satisfecho con ser un maestro y dedicarse a educar las mentes, pero escogió ser un salvador y salvar almas. Hermanos, cualquiera cercano a Cristo por cierta extensión de tiempo escuchó esto de sus propios labios. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El corazón de Cristo estaba resueltamente orientado hacia una tarea. El día que dejó la carpintería de Nazaret tenía un propósito final. Y ese propósito era, hermano, la cruz del Calvario. Comenzamos con esta conferencia leída. La vida con Dios, el pueblo de Dios se convierte en una familia. Pasajes bíblicos: Génesis 12:50. El objetivo de Dios en la historia es la creación de una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con Dios mismo como centro de esa comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2:19, 22, 3:10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo, a nación, a toda la humanidad, y luego apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. En Génesis 12:50, hermanos, veremos de qué manera Dios comienza a formar una comunidad inclusiva después de los fracasos en el huerto del Edén y la torre de Babel, creando una familia muy especial, la acción de Dios. Cuando leemos en Génesis los relatos de Abraham que miente acerca de la identidad de Sara o de la venta de José como esclavo por parte de sus hermanos, muchos nos preguntamos cómo estos relatos encajan en la historia continuada de Dios con nosotros. Pero encajan.
o para decirlo más correctamente, son importantes, porque esta familia elegida es el inicio de la mediación de Dios, un proceso divino que se culminará en la encarnación de Jesucristo y revertirá la separación entre Dios y la humanidad. De hecho, el tema clave de Génesis 12 al 50, hermano, es el llamado de una familia cuyo pacto se extiende más allá de sus comienzos a lo largo de la historia y hasta la eternidad. Para el hilo del relato histórico bíblico de la redención de los seres humanos perdidos, es centrar la narración de una familia llamada por Dios que da origen a una nación y su relación con todas las demás familias y naciones. Por medio de esta familia serán bendecidas todas las demás familias humanas. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. De cierto te bendeciré. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 17:4, 22, 17, 18. Hermanos, esta forma de mediación revela la forma de obrar de Dios en la historia. Establece afianzada y arraigada. Dios desea llevar a toda la humanidad al estado de bendición y felicidad para el cual fueron creados Adán y Eva, sin importar el tiempo que sea necesario para lograrlo. Con la familia de Abraham, Sara y sus descendientes comienzan una nueva fase de la forma en que Dios está con nosotros. Ya hemos visto a individuos con Dios, Adán y Eva, en el huerto, el aislamiento de Noé en un mundo sin fe y el colapso del idioma humano en Babel. Pero todos los esfuerzos, hermanos, de Dios por formar una comunidad de amor con estos individuos fracasan en parte. En cada caso, Dios nunca obliga a los seres humanos a confiar en Él y obedecerle. A pesar de las repetidas fallas y los fracasos de la humanidad, Dios encuentra maneras de demostrar su gracia. Pero después del multitudinario fracaso en la Torre de Babel, cuando los seres humanos deciden construir una torre cuya cúspide llega al cielo y hacerse un nombre para sí mismo, Génesis 11:4, Dios comienza el cero, elige a Abraham para que él mande a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, y sean bendición para toda la humanidad. 18-19. Por el relato bíblico, sabemos que la familia de Abraham no es la primera, ya que la familia natural llegó a existir con la creación de Eva. Pero desde Adán y Eva hasta Abraham, todas las familias habían existido en un estado de desesperante pecado y perdición. La familia de Abraham es la primera llamada por Dios para ser el medio de redención para todas las demás familias. No obstante, hermanos, para que una familia sea bendición para muchas a través de los siglos, deben ser multigeneracional, lo cual exige que tenga un lugar propio donde vivir. En la época de Abraham, las familias podían sobrevivir un tiempo sin un hogar permanente, pero para garantizar su supervivencia durante generaciones necesitaban raíces más seguras que las que brindaba la tienda de un beudino. Así que, con la promesa de apartar esta familia, también llega la promesa de apartar una tierra. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, en heredad perpetua. Génesis 17:8. Cada familia natural tiene su particularidad, es decir, existe en un lugar y un tiempo particular, y solo pueden ser sus miembros quienes nacen en su seno o son adoptados por ella. Los descendientes físicos de Abraham y Sara constituyen una familia en particular que Dios sostiene a través de generaciones sucesivas. Pero los descendientes de Abraham y Sara son más que una familia particular.
natural, forman una familia única, apartada, una familia llamada por Dios para llevar su bendición a toda la humanidad. Esta familia no fue elegida por mérito suyo alguno, sino por gracia de Dios. Fue creada no por iniciativa propia, sino solo por llamado de Dios, para que sus descendientes físicos pudieran proveer el linaje del Mesías que iba a venir, y para que sus descendientes espirituales pudieran testificar de la existencia y el amor de Dios. La reacción humana. Abraham, el patriarca de la familia, a quien luego Dios cambió su nombre por el de Abraham, responde al llamado de Dios en fe y con plena confianza. Después de dejar su tierra natal, vivir en tierra extraña y sobrevivir una hambruna, Génesis 15:6, debido a su confianza en la promesa de Dios de que iba a tener un heredero, aún más herederos tan numerosos como las estrellas, Abraham es considerado justo, no por lo que logra, sino solamente porque le cree a Dios. Más tarde, Abraham soporta más pruebas, infertilidad, hambruna, discordias, problemas, y tropieza con sus límites humanos mientras se pregunta cómo funciona la bendición. Y por miedo trata de forzar su cumplimiento teniendo un hijo con su esclava, Agar. A pesar de sus fallas morales, Abraham es contado como justo solo por su fe en las promesas de Dios. ¿Cómo reaccionan los descendientes directos de Abraham a la promesa de Dios de hacer de ellos una poderosa nación y darles una tierra propia? De muchas diversas maneras, pero la mayoría demuestra una confianza mal aplicada. Isaac demuestra falta de confianza en la promesa cuando se va de Canaán durante una hambruna y miente acerca de la identidad de su esposa. Rebeca luego confía demasiado en su esposa e hijos y es engañado, creyendo que Jacob es Esaú. Jacob, llamado el suplantador, es un maestro del engaño y la mentira, y es a su vez engañado por Labán, su suegro, en medio de su ira con sus 2 esposas y sus posesiones. Jacob lucha con Dios hasta ser bendecido nuevamente. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y lo bendijo allí. Génesis 32, 28, 29. Los hijos mayores de Jacob venden a su hermano menor José como esclavo, quien no obstante es un ejemplo reluciente de confianza en Dios y llega a una elevada posición en Egipto por medio de la cual puede salvar a toda su familia de morir de hambre. En las historias de las descendientes de Abraham, la confianza surge como una de las señales centrales de la transformación del carácter humano, según los propósitos de Dios. En esta familia extendida y disfuncional, Dios establece y preserva su pacto aun cuando en la debilidad de su carácter pecaminoso y no conformado, los miembros de dicha familia tratan de manipular la bendición para su propia ventaja y propósitos. La suya es una existencia nómade, hasta que Jacob y su familia se establecen en la región de Gosén, en Egipto, durante una hambruna. Allí los hijos de Jacob se convierten en los ancestros de las 12 tribus de Israel, herederos del pacto abrahámico que se cumplirá en Jesucristo y en ejemplos vivos de la gracia de Dios. Bendiciones y beneficios para nuestra formación. Cuando observamos nuestra propia familia nuclear y todos sus problemas, solo podemos maravillarnos de que Dios elija estar no solo con personas individuales, Adán, Eva, Abel, Enot, Noé, sino con toda la familia extendida de Abraham y Sara. Con esta única acción Dios abraza y amplifica la importancia de la historia continua de la familia, de una familia, una historia que trasciende de vida
la vida de cualquier persona al depositar su promesa de bendecir a todas las personas con una familia que tiene una historia continua. Dios eleva esa familia a una posición única en la historia humana. Esta familia ahora se convierte en un depósito para practicar y transmitir de generación en generación las enseñanzas que ha recibido de Dios. Hoy aprendemos acerca de la fe de nuestros padres y pasamos ese conocimiento a nuestros hijos. Así como los hijos de Abraham y Sara aprendieron de ellos y sus hijos de ellos, y así sucesivamente, antes de que pueda haber una comunidad global de fe. Dios decide revelar su gracia en una familia en particular que puede ser un testimonio para toda la familia. Al elegir una familia para llevar su mensaje de esperanza y redención, Dios también pone su sello de aprobación sobre los procesos productivos naturales y las relaciones familiares naturales. Habría sido fácil para Dios pasar por alto todas las convenciones humanas y poner en movimiento un plan que redimiera a la humanidad de su rebelión sin ninguna participación o colaboración de nuestra parte. Por el contrario, Dios se revela en medio del amor y la cohesión social de la familia, donde los niños son concebidos por medio de las relaciones sexuales y la lealtad garantiza la supervivencia de la familia. Por medio de la naturaleza de la familia se revela el amor y la gracia de Dios. A partir del relato de Abraham y Sara y sus descendientes, descubrimos que Dios cumple sus promesas a pesar de nuestras fallas y faltas de confianza. Quizás no seamos tan flojos como Abraham cuando se dio a las exigencias de Sara, o no tengamos dos caras como Jacob, pero tenemos nuestras propias fallas que nos impiden disfrutar de una relación plena e íntima con Dios. Esto no le impide a Él amarnos, darnos refugio bajo sus alas y librarnos, Salmo 91:4, lo cual una bendición incalculable. Otro beneficio de que Dios esté con nosotros en la familia es que tenemos apoyo incorporado en todas las áreas de nuestra vida de fe. Tenemos madres y padres que oran por nosotros mientras damos nuestros primeros pasos tentativos hacia la fe. Si venimos de una familia grande, podemos observar la fe de tíos y tías en las rutinas diarias de la vida. Ellos también pueden verificar lo que nuestros padres nos dicen acerca de su fe y la de sus padres, límites y limitaciones para nuestra formación. Por bueno que sea que Dios medie su presencia por medio de una familia, tal mediación no es completa, es solo el comienzo de la revelación gradual de Dios a una raza humana que se contenta con revolcarse en el lodazal de la desobediencia y la indiferencia a la formación adecuada del carácter individual. A pesar de la continua presencia de Dios y la intervención de su gracia, serán necesarias muchas familias y muchas más generaciones antes de que veamos la culminación de esta revelación en Jesucristo y el llamado de cada persona a ser semejante a Cristo, dado que Dios comenzó el proceso de redención en el contexto de una familia. A veces nos sentimos tentados a poner a nuestra propia familia en un pedestal y ubicarla por encima de todas las demás instituciones humanas. La familia es un maravilloso lugar para aprender la historia de nuestra fe y para defender nuestras creencias en Dios, pero esto no nos da razones para adorarla. Para el propósito de la redención de la humanidad por parte de Dios, la familia no es el fin, sino un medio para llegar al fin. La naturaleza misma de la familia, su estrechez, su egocentrismo y su mentalidad limitada, reduce su capacidad para ser el único vínculo del mensaje del reino de Dios. Está compuesta por parientes de sangre de un grupo étnico que suelen pelear y convertirse en odiados enemigos.
Todos conocemos historias de hermanos que no se hablan y de familias tan cerradas que no incluyen a nadie más en su círculo de fe. Estas limitaciones mantienen tan cerradas que no incluyen a nadie más, repito, en su círculo de fe. Y estas limitaciones mantienen la buena noticia del reino de Dios encerrada en un fracaso étnico. Así como en nuestra época, Abraham y su familia tenían un entendimiento limitado de lo que Dios hacía por medio de ellos, una conciencia que, en ocasiones, estaba más oscurecida aún por estrechas preocupaciones familiares. Solo podemos imaginar cómo Abraham explicó a sus padres que se iba de su casa para ir a, algún lugar donde Dios prometía estar con él. O lo que Jacob le dijo a Raquel acerca de su repentina cojera. Es que estuve luchando con Dios toda la noche. Ella seguramente le habrá respondido, esto es un chiste. Muchos de nosotros aprendimos toda la progresión de la historia de salvación desde la cuna. Pero Abraham y su familia no tenían esa ventaja, sin mencionar la ayuda del Espíritu Santo en su interior o la plenitud de la proclamación bíblica para ayudarlos a comprender lo que sucedía. La familia de Abraham también tenía una comunidad de fe más amplia en la cual inspirarse. No tenían sacerdotes, excepto por Melquisedec, quien prefiguraba el futuro desarrollo del estilo sacerdotal. Aunque construía altares, no tenían templo ni rituales, ni medios ordenados para el perdón, manifestados por medio de una comunidad de alabanza. En Abraham y sus descendientes, Dios está con una familia sin ley, sacerdocio ni identidad nacional. No es extraño que podamos, hermanos, considerarlo una prueba para ver si esta familia respondería a la promesa de Dios. Por razones que escapaban a su control, la fe de Abraham era la de un llanero solitario. Información e instrucciones para nuestra formación. En la mediación de Dios por medio de una familia escogida, antes que nada, aprendemos que cada persona responde de diferente forma al llamado de Dios. De Abraham aprendemos la primacia de confiar en la promesa de Dios. De Sara aprendemos la risa que surge de la gracia inmerecida y de nuestra incapacidad de darle sentido a su obrar. De Isaac aprendemos obediencia cuando lo vemos ir con su padre al monte Moriah para ser ofrecido como sacrificio. De Saúl aprendemos abstenernos de la autoindulgencia. De Jacob aprendemos perseverancia en tiempos de adversidad. De José aprendemos a ser persistente en la esperanza y generosos en la victoria. Y así continúa. Segundo, aprendemos a esperar pacientemente y con expectativa los tiempos de Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Hebreos 11:8-11. Hoy, ¿cuántos de nosotros, hermanos, seríamos tan pacientes como Abraham y Sara? Tercero, a pesar de nuestra fe en Dios, inevitablemente caeremos. En Génesis vemos los horribles efectos del engaño, el asesinato, la idolatría, la sensualidad distorsionada y la desobediencia. El pecado frustra, aún temporalmente, los planes de Dios, pero entre el pecado y la desobediencia también hay una historia continua de fe y obediencia. Pablo compara a los creyentes cristianos con Isaac, como hijos de la promesa, herederos de la bendición de Dios. Romanos 9:7-8.
En medio de nuestro fracaso, de nuestro pecado, de nuestras pruebas, confiamos en que Dios comprenderá nuestra debilidad y nos dará un medio de escape. 1 Corintios 10:13. Aprendemos que nuestras inevitables fallas son oportunidades para formar nuestro carácter, maneras de superar nuestro egocentrismo y acercar nuestros hábitos y acciones a la voluntad de Dios para nuestra vida diaria. Finalmente, aprendemos que debemos establecer nuestras propias familias para cabeza de playa de fe y promesas en medio de un mundo incrédulo. Como abuelos, entretejemos el amor y la fe. Como tíos, nos ponemos a disposición de nuestros sobrinos para hablar con ellos de la vida y su significado. Como padres, vivimos nuestra fe en el ejemplo al mismo tiempo que hablamos de ella. Como hermanos, hacemos todo lo posible para mantener la paz y la armonía en nuestra familia. Hermanos, todos llegamos al mundo por medio de una familia y como resultado de una relación humana entre un hombre y una mujer cuyo propósito central es crear familias por amor. El foco en esta época de la vida con Dios está en la hazaña y las ironías y las complicaciones de la familia de Abraham y Sara en su relación de unos con otros y con todas las familias del mundo. Súmese, hermano, a nosotros para observar los misterios que rodean a su selección y el comienzo del plan de mediación de Dios que a través de esta familia bendecirá a todas las demás. Queridos hermanos, nuestro Padre nos exhorta a aprender de estas escrituras, de cómo podemos vivir una vida con Dios. Cristo viene pronto. Busque un momento de meditación tranquilo en su habitación. Cierre sus ojos, respire profundo, mire esa cruz y pídale que nuestro Señor abra las puertas de su corazón, las puertas de su entendimiento, para que su fe se acreciente y podamos ser formados, elevados a un nivel más alto espiritual, porque ya pronto el Señor viene y tenemos que estar listos con base sólida de lo que son las enseñanzas de una convivencia con Dios. Señor, te doy gracias por esa palabra maravillosa que tú me has dado. Gracias, Señor, porque tú quieres formar a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que esta palabra toque los corazones de aquellos que esperan con ansiedad su redención. Te amamos, Padre, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Para ti sea toda la honra y la gloria. Amén. Shalom.